en medio de una generación post-cristiana donde cada uno, pues una generación subjetiva donde cada uno se cree con ese derecho de establecer la verdad y la naturaleza de las cosas, en medio de una cultura también relativista, donde todo es líquido, donde todo es plastilina, todo es maleable, nosotros queremos preguntarnos, ¿qué dice Dios? ¿Cuál es su visión acerca de este tema de la masculinidad y la feminidad? Y por supuesto, lo que vamos a hacer es abrir las Escrituras. Estoy convencido de que la Biblia es la palabra de Dios, la palabra inspirada, infalible, inerrante, sin error, no contiene error, no conduce a error, es suficiente, es poderosa, es autoritativa. Así que desconfío de mis criterios, desconfío de mis corazonadas, desconfío de las modas filosóficas, los movimientos políticos, las ideologías, me fío de Dios. Él es fidedigno, es digno de confianza, digno de fe. Y el Señor no solo existe, sino que ha hablado y ha dejado el testimonio escrito de lo que Él ha revelado, de lo que Él ha hablado en las Escrituras. Lo que estoy esperando es que en estos días el Señor nos visite y tenga lugar una auténtica liberación de la mujer y una auténtica liberación del hombre. Eso es lo que buscamos, una auténtica liberación femenina y masculina. Y lo que quiero es poner delante de vosotros el patrón divino con la esperanza de que el Señor nos cautive. No vengo con una norma, más bien lo que espero es que Dios ponga delante de nosotros una visión, que veamos la belleza, que veamos algo hermoso y que al ver algo hermoso nuestro corazón se imante, quede cautivo, se enganche, ¿no? Así que os pido que abramos la Escritura en el capítulo 1 de Génesis, claro, porque ahí vamos a ver el diseño original. Vamos a leer algunos versículos. El versículo 27 del capítulo 1, saltaremos luego al 2. Yo voy a ir diciendo. Génesis 1, 27. Y dice la Escritura, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, o varón y mujer, los creó. Pasamos al capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre. Yo sé que vosotros tenéis la de 2020, ¿no? Las dos, ¿no? Yo estoy leyendo en Reina Valera el 60. Versículo 7 del capítulo 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre, Adán, del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, de nuevo el varón, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Déjame orar un momento. Señor, estamos delante de tu palabra y te pedimos, Señor, el soplo de tu espíritu. Ayúdanos, Señor, que mientras se exponen estas cosas, tú ensanches nuestro corazón para ti. Tú, Señor, nos hagas tuyo. Tú, Señor, imponga, tu voz se imponga por encima de la nuestra y de todas las demás voces, para tu gloria y para nuestra felicidad. Amén.
Muy bien, lo primero que quiero decir es que nuestro texto declara de una manera sencilla, de una forma clara, de una manera directa, inequívoca, que Dios formó al hombre del polvo y luego hizo a la mujer. De entrada, entonces, Adán y Eva no se hicieron a sí mismos, ni siquiera escogieron existir. El salmista dice, mira el razonamiento del salmista, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. En otras palabras, él es el que la ha hecho, él es el dueño, él es el autor, él es el que tiene los derechos de autor. Toda la creación lleva las huellas dactilares de Dios. Él es el dueño y, como he dicho, suyos son los derechos de autor y, por lo tanto, la prerrogativa de establecer la naturaleza de las cosas, el propósito de las cosas, el significado de las cosas. Si yo encuentro a dos personas discutiendo, imagínate esta escena, dos personas discutiendo, ¿no? Mirando el suelo, hay algo pintado en el suelo. Uno está diciendo, es un 6, y el otro que está enfrente dice, no, es un 9. Este dice, no, es un 6, está clarísimo, es un 6. El otro dice, no, es un 9, está clarísimo. ¿Qué es? ¿Un 6 o un 9? ¿Cómo podemos averiguarlo? Exacto. ¿Quién ha pintado esto? ¿Quién lo ha escrito? Porque solamente el autor te puede decir, porque el trazo de ambos números es similar. ¿Cómo determinamos si es un 6? El autor. Y entonces a él tendremos que preguntarle, ¿qué has querido pintar en el suelo? ¿Cuál era tu intención? ¿Es un 6 o es un 9? Pues bien, hermanos, nosotros podemos preguntarle al autor con humildad, aceptar su criterio, o podemos hacer un alarde de arrogancia estúpida, como solemos hacer la humanidad desde hace mucho tiempo, desde que nuestros padres pecaron, y navegar sin rumbos, empujados de aquí para allá, movidos por filosofías, movimientos culturales, religiosos o lo que sea. Y nosotros queremos entonces preguntarle al autor, ¿solo Dios tiene el derecho de decir cuál es la naturaleza de las cosas? Solo Dios tiene el derecho de decir cuál es tu naturaleza. ¿Cuál es tu significado? Solo Dios. Ahora, en este texto hay una declaración muy llamativa. Si te das cuenta, si conocemos el relato de la creación, Dios, a medida que va creando cosas, va sellando su actividad creativa con un estribillo. Dijo Dios sea la luz y hubo luz y vio Dios que la luz era buena. Y vio Dios que la luz era buena. Luego hizo los mares y los continentes y vio Dios que era bueno. Y luego vistió la tierra con plantas y vio que era bueno. Luego los cielos los adornó con astros y soles y vio Dios que era bueno. Y luego las aves y los animales terrestres y los peces. Y la Escritura dice de nuevo, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la luz era buena? Cuando Dios declara buenas las cosas, lo que está es confirmando y celebrando que cada criatura, la luz, la aurora boreal, los chopos, los champiñones, las hienas, cada criatura era adecuada, apta, era idónea, competente, completamente apropiada. Eso es lo que está diciendo. No es que la luz fuera moralmente buena, sino es tal cual la quiero. Cumple la función que yo quiero que cumpla. Encaja perfectamente con mi plan y con la idea que yo tenía. Es buena. Ahora, para hablar así de una cosa, uno tiene que tener en mente un propósito. Si yo te enseño cualquier cosa, un objeto, y te digo, ¿es bueno? ¿Es apropiado? ¿Es adecuado? Tú me mirarás extrañado y dirás, ¿adecuado para qué? ¿Qué es lo que tienes en mente para este objeto?
Si Dios no hubiera tenido propósito, si Dios, no sé, los animales hubiesen sido el resultado casual de un Dios que jugueteaba con el barro, ¡ay! Mira lo que me ha salido. ¿No? Pues la jirafa podría ser divertida, extraña, sofisticada, chula, pero no adecuada. Para hablar de la jirafa como algo adecuado, tú tienes que tener en mente, tú tienes que tener un proyecto, tú tienes que tener un propósito, tú tienes que tener un plan. Y cuando tú tienes un plan y aquello lo haces tal cual, que encaja perfectamente, entonces sí, entonces puedes decir, esto es bueno, esto es adecuado, esto es apto. Pero como Dios no improvisa, como Dios no jugueteaba distraído con el barro, como Dios hace las cosas con un propósito, a medida que Él iba creando cosas, iba sellándolas con es idóneo, es tal cual lo quería, es adecuado, es bueno. Pero de repente, cuando hace al varón, a pesar de que Adán era la criatura más extraordinaria de todas, la más parecida a Dios sobre la faz de la tierra, el estribillo cambia. Y por primera vez Dios dice que algo no era adecuado, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, quiero que quede claro que la soledad de Adán no era una soledad psicológica. Él tenía la compañía de Dios. La idea es que Adán solo no se basta, solo no es adecuado, solo está a medias, está incompleto, es incapaz de cumplir por sí mismo el plan que Dios tenía en mente. Es decir, Dios tiene un proyecto, lo ve y dice no es suficiente, no es adecuado, está a medias, no está terminado. ¿Entiendes? La pregunta es, ¿hasta aquí vamos? La pregunta es, ¿y cuál es el plan? ¿Qué tiene Dios en mente? Bueno, lo que Dios tiene en mente es que el hombre sea imagen suya. Imagen suya. Dios detesta a los ídolos, porque los ídolos mienten sobre Él. Mienten. Son vanos, mienten, tienen boca, pero no hablan. Los ídolos son mudos, pero Dios no es mudo. Los ídolos son ciegos, pero Dios no es ciego. Pero Dios sí había puesto una imagen en su templo. Él había puesto al hombre para que fuese imagen de Dios. Y el hombre era la réplica, por así decirlo, hasta cierto punto, obviamente, pero era la réplica visible, animada, viviente, pensante y hablante de Dios. Así que, por una parte, ser imagen de Dios implica reflejarle, ser un modelo, reflejar las perfecciones de Dios, las virtudes de Dios, mostrar de alguna manera, hasta cierto punto, cómo es Dios. Eso es lo que está implicado en ser imagen de Dios. Pero hay algo más implicado, representarle. Así que, ¿cuál era el plan? Que el hombre fuera imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Que le reflejara, como la luna refleja la gloria del sol. Y que le representara, que el hombre fuera el príncipe de este mundo, que el hombre fuera el virrey de Dios, el delegado de la tierra. El hombre entonces, como imagen de Dios, tenía que ir a la tierra y cultivarla, hacer cultura, crear cultura, sacar riqueza, extender el jardín, ensanchar el jardín hasta que todo fuera Edén, llenar la tierra de adoradores, multiplicarse y que el conocimiento de la gloria de Dios llenase la tierra como las aguas cubren el mar. Ese era el plan. Imposible para un soltero. Dios lo ve y dice, imposible, no está terminado, no es adecuado, no es bueno. Adán es extraordinario, pero es insuficiente, porque estando solo Adán no puede ni representar todo lo que debe representar, o sea, ni reflejar todo lo que debe reflejar, ni representar a Dios correctamente y administrar la tierra para su gloria. Entonces el Señor decide darle una ayuda idónea. Pero fíjate lo que hace Dios. Antes de crear a Eva, ¿qué hace?
Dice, le voy a hacer una ayuda idónea porque no está completo, no puede, solo no puede. Pero antes de darle a Eva, hace que todos los animales pasen delante de él y los trae a Adán para que Adán los nombre. Y allí Adán comienza a estudiarlos y empieza a nombrarlos y clasificarlos, y en eso estuvo ocupado el hombre, poniendo a funcionar su inteligencia, poniendo a funcionar también la autoridad legítima con la que Dios lo ha investido. Y en eso estuvo. Ahora, ¿puedes imaginar esta escena? Adán poniéndole nombre a los animales, mira a los animales, los estudia. Ardilla. ¿Cuál? Caracol. Oso hormiguero. No. ¿Cómo se habrá sentido Adán ahí? ¿Cómo te sentirías tú si te colocaran en un lugar hermoso, lleno de montañas, lagos, animales, el canto de los pájaros, la brisa, el sol? ¿Te sentirías solo? Eso era lo que Dios quería que sintiera Adán. Porque él se da cuenta, todo es muy bonito, pero él se da cuenta que él es alguien en medio de seres que solo son algo. Él es un cuerpo en medio de miles de cuerpos con los que puede rozarse, pero no encontrarse. Él domina a los animales, pero no encuentra correspondencia en ninguno de ellos. De hecho, él es un cuerpo que no puede explicarse a sí mismo. Él no puede explicarse a sí mismo, mirándose solamente a sí mismo. Y sobre todo, él es un alma que no encuentra correspondencia. Ninguno de esos animales le devuelve la sonrisa, por ejemplo. Y entonces, ahora sí Dios lo hace caer en un profundo sueño. Y de su costilla forma a la mujer y se la presenta. Y de repente Adán ve que acaba de dormir su último sueño como soltero. No sé si fue su primer y último sueño como soltero. Y él ve que alguien se acerca y supongo que se incorpora y empieza a estudiar los andares para intentar ponerle el nombre a ese animal rezagado. Yo me imagino a los ángeles allí vestidos de gala para no perderse detalle de la primera boda. Esta es la única boda donde lo mejor ha sido el padrino. Es Dios. Dios fue el primer padrino en la boda, ¿no? Se la trajo al hombre. Y como digo, Adán se dispone a estudiar tal vez los andares de ese cuerpo que se acerca, pero cuando la mira a la cara, reconoce en los ojos de ella el aliento de Dios. Reconoce un alma humana en su sonrisa. Y entonces su corazón bailó. Supo que no estaba delante de una criatura más. Supo que ella no era como el resto de los animales. No era una hiena, no era una lechuza, no era un caracol, no era un oso hormiguero. Él había puesto nombre, yo soy varón. Eso, caracol. Varón, oso hormiguero. Varón, ardilla. Pero cuando la ve a ella, dice, varona. Ish, Isha. Somos iguales, ¿no? Hay una conexión. Él entiende que está delante, no de algo, está delante de alguien. Quiero que pienses esto. Cada ceremonia nupcial, cada boda, es una especie de recreación de este momentazo. Piénsalo. ¿Qué sucede en las bodas? Yo creo que en casi todas las culturas. ¿Quién llega antes? El novio. Y allí lo dejan al frente del altar, solo. Y todo el mundo está pendiente de que llegue la novia, ¿no? Que se abran las puertas y la novia marche al frente mientras suena la música, ¿no? Y viene, de repente se abren las puertas, suena la música y aparece ella del brazo del padrino.
generalmente, no siempre, pero generalmente es típico que ella venga con un velo. Ella viene con un velo porque ella es una fuente sellada. Es un digamos, sí, es un lugar privado. Nadie puede, está reservado solamente para ese hombre. Solo él puede levantar la muralla del velo. Una vez que haya dicho sí, una vez que haya prometido. Pero ¿qué pasa cuando se levanta el velo? En un sentido. ¿O qué debe pasar? Cuando se levanta el velo, Adán no solamente la encuentra, en este caso Adán, o el novio, no solamente la encuentra a ella. Cuando se levanta el velo, el novio se encuentra a sí mismo. ¿Por qué? Eso fue lo que le pasó a Adán. Hasta ese momento él era un cuerpo que no podía explicarse a sí mismo. Pero cuando la ve a ella, el cuerpo de ella, la anatomía de ella, es una invitación a Adán a donarse, a darse. ¿Entiende? Ella, la forma de su cuerpo, reclama de alguna manera ser el destino de él. Ahora él no solo la conoce a ella, él empieza a atar cabos. Él empieza a conocerse a sí mismo. Adán conoce qué es la masculinidad delante de Eva y no antes. Y Eva conoce qué es la feminidad delante de Adán y no antes. De hecho, cuando ella llega y cuando toda novia llega y cuando el velo se levanta, es una invitación a salir de uno, a salir, a ir más allá, a donarse, a entregarse. Adán se da cuenta que hay correspondencia en sus cuerpos, pero no solamente correspondencia en sus cuerpos, hay correspondencia en sus almas, hay afinidad espiritual, sus corazones vibran con la misma frecuencia. Y juntos forman un tándem idóneo. Y aquí se produce una sinergia. ¿Sabes lo que es una sinergia, no? Cuando el total es mayor que las partes que lo forman, ¿no? 1 más 1 son 2, ahí no hay sinergia. Pero cuando la fuerza de uno y la fuerza del otro se juntan, la resultante es mayor que la suma de las partes por separado. Sinergia. Y de hecho, cuando el hombre y la mujer suman su fuerza, se vinculan, se unan, se donan el uno al otro, hay fecundidad. Hay nuevas vidas que salen de ahí. ¿Os tengo todavía conmigo? Hermanos, si Eva hubiera sido otro animal, Adán tendría mascota. Pero seguiría estando solo. Seguiría estando incompleto. Si Dios le hubiera traído otro hombre, Adán tendría un amigo. Pero seguiría siendo incapaz, incompleto, estando a medias. No puede reflejar lo que tiene que reflejar, no puede administrar y representar lo que tiene que representar. Entre otras cosas, no puede llenar el mundo de adoradores. Pero el Señor le regala una mujer formada a partir de él para ser al mismo tiempo su igual y su contraparte. Su igual y su contraparte. Hermanos, Dios diseñó nuestras diferencias. Dios diseñó, mira, mañana lo veremos más despacito, pero Eva no fue una ocurrencia tardía. Dios diseñó a Adán con esas carencias, con ciertas carencias, estaban perfectamente calculadas para que por fin, enfrente de Eva, reconociera que ella era su ayuda idónea. Y hermanos, estas diferencias entre hombre y mujer van mucho más allá del contorno de nuestros cuerpos y de nuestros órganos sexuales. Desde el vientre de nuestras madres, nuestra arquitectura cerebral es distinta. Nuestros circuitos neuronales son distintos. No funcionan exactamente de la misma manera. Según los neurólogos, el cerebro masculino tiene 6,5 veces más cantidad de materia gris. El cerebro femenino tiene 10 veces más de materia blanca.
tenemos diferencias a nivel hormonal, en el funcionamiento del sistema nervioso, la estructura ósea, la estructura muscular, la respuesta emocional, el timbre de la voz. De hecho, en cada célula de nuestro cuerpo llevamos incardinado un par de cromosomas que nos hacen distintos y complementarios. Distintos en la forma de procesar la información, distintos en la manera de reaccionar, distintos en la forma de usar el lenguaje, la manera de relacionarnos con el mundo, distintos en la forma de sentir, de preferir experiencias, de percibir realidades distintos. Y cuando Adán y Eva se encuentran y se abrazan, entonces sí, Dios grita, todo es bueno, en gran manera. Ahora sí, ahora es bueno. Ella era la pieza que faltaba. Ella es la media naranja sexual, la media naranja emocional, intelectual. Ahora ya el hombre no está solo, no es inadecuado. Ahora el hombre es apto para cumplir la misión que Dios le encarga. Juntos pueden ser fecundos y llenar la tierra y llevarla a su máximo esplendor para la gloria de Dios. Ahora, es fácil, hermanos, comprender que Adán necesitaba ayuda para llenar la tierra. Eso es fácil, ¿no? Porque los hombres no pueden procrear solos. El varón no está diseñado para concebir o para gestar o para alumbrar. Pero hay mucho más implicado en esta idea de la complementariedad. Y espero no perderos aquí porque esto es bien, bien importante. Dios es uno. Hablamos de esto en el taller de consejería, si no recuerdo mal, pero me voy a permitir repetirlo porque esto es básico, esto es fundamental. Dios es uno, pero no es un ser solitario. Dios es uno en esencia y tres en persona. Así que dentro de su ser indiviso hay un desdoblar de relaciones interpersonales. Dios es una comunidad. Dios vive en comunidad. Es una comunidad tripersonal, como dice el símbolo de Atanasio, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Y en esta Trinidad nadie es antes o después, nadie es mayor o menor, sino que las tres personas son igualmente eternas y del mismo modo iguales. Esto es uno de los grandes misterios y es insondable en realidad. No hay ninguno que pueda decir, ya lo tengo perfectamente, me cuadra. No, no te cuadra. Si te cuadra, no lo has entendido. Estás cada vez más lejos de entenderlo, ¿no? Si sientes que no haces pie en ese océano, entonces, bueno, vamos bien. Pero permitidme poner este ejemplo. Si a mí se me permitiera, si me dijese, mira, escribe un currículum de ti mismo, escribe un libro acerca de ti mismo, ¿no? Y hazlo lo más completo que puedas. Vuelca todo lo que tú sabes acerca de ti mismo en ese libro. De tal manera que ese libro te refleje de la manera más completa posible. Bueno, yo tendría que sentarme y pensar, pero aunque me esforzase al máximo, yo no sería capaz de escribir un libro que me reflejase completamente. Porque, en primer lugar, hay cosas que he olvidado. En segundo lugar, hay cosas que ni siquiera sé de mí mismo. Ni siquiera sé de mí mismo. Así que ese libro diría muchas cosas de mí. Diría cosas ciertas de mí, posiblemente. Pero no sería yo. Estaría muy, muy lejos de ser yo. Yo miraría el libro y digo, bueno, dice cosas de mí, pero no es exactamente yo. Pero eso no pasa con Dios. Cuando Dios piensa acerca de sí mismo, Él se conoce perfectamente. Él tiene una idea redonda, cabal, perfecta, completa de sí mismo. La palabra que Dios tiene acerca de sí mismo es la imagen misma de su sustancia. Es el resplandor de su gloria. ¿De quién habla la Escritura así? De Jesús. El conocimiento que Dios tiene de sí mismo. La Biblia lo llama el Hijo. Porque de una manera que nosotros no podemos explicar, ese concepto de Dios, esa concepción de Dios, ese concepto, ese logos, esa palabra, esa verdad de Dios sobre Dios, es persona también.
Y Él es la imagen misma de su sustancia y el resplandor de su gloria. Fíjate que no estamos hablando de dos seres, estamos hablando de un ser. Pero el Padre es Padre porque engendra, porque concibe, en este caso intelectualmente, no concibe, digamos, como la concepción de las personas, ¿no? Aquí que nadie se confunda, nadie es antes ni después, es una concepción intelectual, eterna. El Padre es Padre eterno, y es Padre eterno por cuanto el Hijo es eterno. Porque si el Hijo no fuese eterno, el Padre no podría ser eterno, porque nadie es Padre sin Hijo. ¿Me explico? Entonces, es Padre eterno, Hijo eterno. No ha habido ningún momento en que el Padre no sea Padre, porque Él siempre ha tenido ese concepto. El Hijo es Hijo porque es engendrado, es concebido intelectualmente por Dios, por el Padre. Pero el Padre no solo tiene conocimiento. O sea, el Padre no, Dios no solo tiene conocimiento, también tiene voluntad. Y con la voluntad se quiere, se tiende, se ama. Dios tiene afectos. Y cuando el Padre ve al Hijo, se derrama sobre Él en torrentes de amor. Y cuando el Hijo ve al Padre, se deleita y se complace también en su Padre. Y se derrama sobre Él en torrentes de amor. Ese torrente de amor puro que fluye desde el Padre al Hijo y desde el Hijo al Padre es Dios Espíritu Santo. Es Dios en el acto de amor, de amar. Es la canción que se cantan, es el abrazo que se dan, es el beso divino. El Padre ama al Hijo en el Espíritu, por el Espíritu. El Hijo ama al Padre por el Espíritu. Y la unidad que disfrutan el Padre y el Hijo es la unidad del Espíritu. No estamos hablando de tres seres, estamos hablando de un solo ser. Y la vida de Dios es un volcán de amor. Dios es un volcán de amor, donde eternamente el Padre no está ensimismado, no está plegado sobre sí, está derramándose por el Espíritu, ¿no? El amor del Padre es derramado por el Espíritu sobre el Hijo, ¿no? Y el amor del Hijo es derramado por el Espíritu sobre el Padre. Y esa es la vida de Dios. Algunos han comparado eso con una danza, donde ninguno está autocentrado, ninguno está ensimismado. Todos están donándose. Las tres personas se donan constantemente. El Padre se dona por el Espíritu al Hijo, el Hijo se dona por el Espíritu al Padre. Es donación. Dios es amor. Por eso la vida de Dios es continuo éxtasis. Ex es fuera. Estasis es de estar, de salir fuera, ¿no? El éxtasis es eso, es lo contrario al ensimismamiento. El ensimismamiento, el estar autocentrado es lo que nos mata. Es lo que nos deja fritos. Es lo que nos seca. Es la antivida. De hecho, es la muerte. Es la muerte. Pero Dios es todo lo contrario. Dios es éxtasis. El Padre sale para ingresar en el Hijo, por así decirlo, ¿no? Y el Hijo sale de sí para ingresar en el Padre. Es un estado de constante arrobamiento. El Padre está absorto en el Hijo. El Hijo está absorto en el Padre. Y por eso la vida de Dios es puro éxtasis. Hasta aquí, ¿vamos bien? Dios vive en una fiesta, siempre. Dios subsiste eternamente en un ágape de amor, en el banquete trinitario, donde cada persona de la Trinidad conoce, ama, adora, abraza, respeta, cede, se regocija en las otras. Adán no era adecuado para reflejar eso. ¿Recuerdas que ser imagen de Dios implicaba reflejar algo de Dios, de cómo es Dios? Bueno, pues Dios quería que Adán, que el hombre, la humanidad, por así decirlo, reflejara también estas dinámicas extáticas de amor de la Trinidad. Pero junto a Eva, Adán es perfecto. Porque fíjate, ambos son dos personas. Ella es ella, él es él. Eva es Eva, Adán
es Adán. Son dos, pero son uno. Son una sola carne. Pero son dos o son uno. Son dos, pero uno. ¿Y Dios? ¿Es uno o son tres? Es uno, pero tres. Uno en esencia, tres en persona. Y en el matrimonio son dos, pero uno. Y Dios quiere que en esa danza, en esa sincronización, en esa coreografía del matrimonio donde masculinidad y feminidad se sincronizan, se refleje la unidad en la diversidad, en la pluralidad. Así como en Dios subsiste una compañía de personas que se aman, se entienden, se exaltan, se honran, se valoran, se ceden el paso, se conciertan para llevar adelante el propósito divino. En ese vínculo sagrado de Adán y Eva, Dios quiere también que se reproduzca la gloria de un espacio donde florece un amor desinteresado, donde el uno al otro se dan comunicación, entendimiento, valor, honra, servicio, donación. Piensa por un momento en el acto sexual. En esa bendición que el Señor ha dado a los matrimonios. Mira, en un matrimonio todo se fusionan las almas, se fusionan los pensamientos, se fusionan los caminos. Él y ella ya no son dos personas independientes, son uno socialmente, son uno económicamente, son uno emocionalmente, son uno. Pero en el acto sexual son uno también físicamente. Ese encuentro de las personas es la culminación, la celebración, la confirmación y la íntima expresión de una unidad multifacética que Dios ha establecido entre ellos. Por eso el sexo antes del matrimonio es un roce de cuerpo, que puede ser más o menos placentero a nivel de la piel, pero no es más que un roce de cuerpo. Pero dentro del marco del matrimonio es la culminación, la celebración, la confirmación y la íntima expresión de una unidad establecida por Dios. Es algo místico, por así decirlo, es algo milagroso, es algo que lleva el sello de Dios. Y cuando verdaderamente es un acto de entrega, es una expresión de amor. Cuando la intimidad sexual es un abrazar el alma a través del cuerpo, esa frase no es mía, pero la escuché y me encantó y me la copié. El acto sexual es un abrazar el alma a través del cuerpo. Es buena, apúntala. Abrazar el alma a través del cuerpo. Cuando es eso, entonces se experimenta éxtasis, pero éxtasis del bueno, no solo a nivel de piel, sino en el alma. Cuando el placer físico coincide con esa alegría de la entrega, experimentamos un pálido reflejo del gozo divino. Del gozo divino. ¿Os he perdido? ¿Os tengo conmigo todavía? Mira, cuando el matrimonio no cultiva esa unidad, cuando cada uno de los esposos mantiene su plaza, mantiene su independencia, cuando optan, por ejemplo, por la separación de bienes, es decir, que cada cónyuge es dueño de su patrimonio personal, tanto el generado antes del matrimonio como el que se pudiera generar después del matrimonio. Cuando alguien dice, mira, yo soy yo, tú eres tú, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, si yo te doy te invito, pero cada uno tenemos lo nuestro. Cuando eso ocurre, acabamos de ponerle un palo en la rueda al matrimonio. Estamos atentando contra el diseño, estamos mintiendo acerca de Dios mismo. Porque el matrimonio no está hecho para eso. La unidad Adán-Eva está hecha para reflejar la dinámica intratrinitaria, la vida palpitante del volcán de amor de Dios, donde nadie reclama su propio derecho, donde todo es pura donación y por lo tanto puro éxtasis. En el matrimonio está bien que cada uno tenga su cepillo de dientes, eso sí, pero más de eso es pecado. Pero hay más, hermano, hay más.
La complementariedad entre los sexos no solamente está diseñada, uno, para multiplicarse, ser fecundo, llenar la tierra, eso está claro, Adán necesitaba a Eva. Dos, para mostrar la belleza de las relaciones intratrinitarias y la unidad divina en la pluralidad de personas. Acabamos de hablarlo. Hay otra realidad gloriosa también. En las entrañas de la eternidad pasada, Dios Padre deseó darle una esposa a Dios Hijo. Una compañía innumerable de personas redimidas llamada Iglesia. Mira cómo Pablo llama a la Iglesia cuando escribe a los Efesios en el primer capítulo. Mira cómo Pablo llama a la Iglesia. Sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es aquel que todo lo llena en todo? Cristo. Cristo es aquel que todo lo llena en todo. ¿Y cómo se le llama a la Iglesia en este texto? La plenitud de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Cristo. ¿Eso qué es? ¿Qué es la plenitud de Cristo? Fácil. Lo que plena a Cristo. Plena creo que no es una palabra reconocida en el diccionario, pero bueno, lo que llena a Cristo, lo que completa a Cristo. No es bueno que el hombre esté solo. La media naranja de Cristo. Pero bueno, es que Cristo ¿tiene carencia? ¿Cómo es esto? ¿Es que Cristo necesita ser llenado? ¿Necesita ser completado? ¿Cómo es esto? Mira, Cristo el Hijo como Hijo en su naturaleza divina, por supuesto que no tiene carencia. Pero como esposo, como redentor, como príncipe redentor, no está completo sin su princesa. No está completo sin la princesa prometida. La Iglesia efectivamente es la que plena, la que llena, la que completa la media naranja de Cristo. Así que el Señor ha establecido el matrimonio donde se conciertan masculinidad y feminidad. Vamos a hablar mucho del matrimonio, aunque no es el tema. Pero claro, el concierto de la masculinidad y la feminidad se manifiesta de una manera muy especial en el marco del matrimonio. Entonces hago referencia al matrimonio una y otra vez. El Señor ha establecido el matrimonio para representar la relación mística entre Cristo y la Iglesia. Mira lo que dice Pablo en el capítulo 5 a los Efesios. Dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y ahora mira lo que dice. Grande es este misterio. Eso es Génesis 2:24, ¿no? Pablo menciona Génesis 2:24. Pero ahora dice, este misterio es grande, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Es decir, Pablo está diciendo, este versículo, Génesis 2:24, esto que escribió por revelación de Dios Moisés, este texto encierra un misterio que siempre ha estado ahí. Hasta aquí hemos sabido muchísimas cosas acerca del matrimonio, pero hay algo que ha estado oculto hasta ahora. Y ahora por el Evangelio nos es desvelado. Hay una verdad que siempre ha estado ahí, escondida en este texto, y ahora podemos reconocer. ¿Y cuál es esa verdad? Bueno, la verdad es esta, que la unión de dos en una sola carne no solamente se refiere al matrimonio de Adán y Eva, o al matrimonio de Abraham y Sara, o al matrimonio de Moisés y Ángela. La unión, cada matrimonio, en última instancia, tiene que ver con Cristo y la Iglesia. Apunta hacia allí. De hecho, una versión de este versículo dice, este es un misterio muy grande porque tiene que ver con Cristo y la Iglesia. Mirad, cuando Dios diseña el matrimonio, Él estaba pintando un cuadro. Cuando el artista pinta un cuadro de un paisaje, por ejemplo, aquí tiene su lienzo, mira el paisaje y va trazando sobre el lienzo pues lo que puede, para reproducir el paisaje que está viendo con sus ojos. Mira y copia de alguna manera y traslada al lienzo lo que está mirando. Así diseñó Dios el matrimonio. ¿Y a dónde miraba? Cristo y la Iglesia. Cristo y la Iglesia. Y entonces diseñó, mira, piensa en esto. Un día Cristo iba a tener que dejar a su padre
dejaría el cielo para ir al rescate de su novia. Por eso el hombre debe dejar padre y madre. El Salvador, Jesús, expiraría y dormiría sobre el Calvario. Dormiría, entre comillas, sobre el Calvario. Por tanto, Adán tenía que caer en Edén, sumido en un profundo sueño. Cristo tendría heridas. Su costado sería traspasado. ¿No te has preguntado nunca, ¿y por qué? ¿Y por qué Dios le hace esto a Adán? ¿No le podía haber quitado una uña? Una costilla, Dios mío. Si es que Dios está mirando, las carnes de Adán también tendrían que ser abiertas. ¿Por qué? Porque Dios está pintando un cuadro. Y cuando Adán viera a Eva, tenía que poder decir, salió de mí. De alguna manera salió de mí. Y cuando Eva mirase a Adán, tendría que decir de alguna manera, él dio su cuerpo por mí. De alguna manera, ¿no? Así que el matrimonio no es un fin en sí mismo. Esta es la verdad más importante acerca del matrimonio. Esta es la clave para un matrimonio feliz. El matrimonio no es un fin en sí mismo. El matrimonio está diseñado por el Señor para ser una representación en miniatura de las preciosas dinámicas de amor entre Cristo y la señora elegida. Y en esa tierra sagrada, los rasgos de la masculinidad y la feminidad juegan un papel fundamental. No son intercambiables, hermanos. El varón, por el hecho de serlo, tiene que asumir ciertos roles y no ciertos otros. Hay expectativas singulares con respecto al hombre. El esposo está diseñado para fungir como Cristo. ¿Por qué? Porque Dios lo dispuso así. ¿Y por qué Dios lo dispuso así? Porque Dios lo dispuso así. La mujer por diseño debe asumir una función distinta y debe actuar de un modo distinto. Está diseñada y está llamada a mostrar cómo es la iglesia en relación a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios lo dispuso así. Masculinidad y feminidad deben armonizarse para que luzca la belleza del matrimonio que Dios decretó. Así que, hermanos, estoy ya acercándome al final, ya unos minutos solamente. El binomio varón-mujer responde al diseño de Dios. Cito a Piper, él dice, la masculinidad y la feminidad son la obra estupenda y maravillosa de un Dios bueno y amante. Él diseñó nuestras diferencias y estas diferencias son profundas. No se trata simplemente de prerequisitos fisiológicos para la unión sexual, sino de rasgos hondamente arraigados en nuestra condición de personas. No hay otra forma de ser una persona que ser hombre o que ser mujer. Pero hermanos, hoy estamos asistiendo a una profunda revolución que supone un ataque sin precedentes al buen diseño de Dios. Desde mi punto de vista, es el ataque más furioso donde se manifiesta una rebeldía más reconcentrada hacia Dios posiblemente que ha vivido nuestra raza. Me estoy refiriendo a la ideología de género, un conjunto de ideas que están siendo promovidas a nivel mundial en realidad, que establecen que la realidad hombre-mujer es una construcción social, no un hecho natural. En otras palabras, yo soy hombre no porque haya nacido como un hombre, sino porque la cultura me ha impuesto ciertas normas, ciertos estereotipos, ciertos roles. Y no es por el hecho de tener un cuerpo con genitales masculino. Fue Simone de Beauvoir la que dijo, no creo en el eterno femenino, no creo en una esencia de mujer, algo místico. La mujer no nace, se hace, dijo ella. Según ella, el hecho de ser mujer no tiene que ver con una naturaleza dada, sino con la cultura que te va dando forma.
Así que los impulsores de esta ideología nos están diciendo y están diciendo a nuestros hijos que las personas nacemos neutras en este sentido. Sí, por supuesto, claro, presentamos ciertos rasgos biológicos, rasgos que son diferentes, obviamente. Algunos cuerpos tienen pene, otros cuerpos tienen vagina, eso no se puede negar, pero eso no tiene una especial importancia a la hora de definir la sexualidad, como tampoco lo tiene el hecho de tener los ojos marrones o los ojos azules o los brazos largos o los brazos cortos. ¿Vale? Este tiene genitales masculinos y aquel tiene los ojos azules. ¿Qué pasa? Eso es lo que se está enseñando. Para la ideología de género, la diferencia sexual, corporal, biológica no importa. Solamente existen conductas, existen valores, creencias, actitudes que la cultura nos va poniendo sobre nosotros. Así que lo que proponen es que hombres y mujeres somos iguales. Las diferencias existen porque se nos educa distinto. Pero en el fondo somos iguales. Y puesto que el binomio hombre-mujer no existe por naturaleza, digamos, es solamente un constructo social, una convención que puede ser cambiada, entonces esto debe ser sustituido por la libre elección de género. Para esta ideología desquiciada, el ser humano debería tener la libertad de crear, de definir su dimensión sexual de manera autónoma, sin nada a priori, sin ningún dato, sin que el cuerpo sea un dato relevante. Cada uno puede autoconfigurarse, sin tener en cuenta qué dice su biología, o la religión, o el Papa, o mis padres, o quien sea, ¿no? Cada uno es lo que decide ser, sin límites, sin restricciones. La libertad lo es todo, la naturaleza es nada. Hoy en día hay ya personas que están hablando, bueno, ya perdí la cuenta, pero más de 70 géneros distintos. Algunos pueden ser neutros, andróginos, bigénero, de género fluido, de género confundido, no binario, sin género, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las formas de relación afectiva sexual son válidas, son dignas, nadie tiene el derecho de juzgar moralmente a nadie. Y hermanos, si esta visión se impone en el mundo tal y como lo conocemos saltará por los aires, será otro mundo completamente distinto. La Biblia no está de acuerdo, nosotros tampoco. El género sí es un constructo, podemos decirlo así, pero es un constructo divino. Por supuesto que hay convenciones, por supuesto que hay estereotipos, digamos. Incluso algunos de ellos a lo mejor tenemos hasta que luchar contra ellos, porque son injustos, porque son limitantes. ¿Vale? Estamos de acuerdo. Pero, la corporeidad tiene un significado profundo. La corporeidad, tu cuerpo es esencial para el autoconocimiento. Tu cuerpo, el hecho de que tengas el cuerpo que tienes, lleva aparejada una vocación divina. ¿Te miras? ¿Tienes bigote y barba? Bien, pues tienes una vocación. Tienes una vocación, tienes un llamamiento de Dios para reflejar algo, para conducirte de cierta manera. Eres mujer, tienes un cuerpo con genitales femeninos, pues tener un cuerpo con genitales femeninos significa que eres una mujer, y significa que por cuanto eres una mujer tienes una sagrada vocación que cumplir en la tierra. Hermanos, la identidad sexual no es un trozo de plastilina al que yo le puedo dar forma con las manos. Es una realidad objetiva que se nos da por decreto. Lo creado nos precede. Lo creado nos precede. Nosotros no formamos la realidad. La realidad está ahí. Lo creado nos precede. Estaba antes que nosotros y se nos da. Y nosotros tenemos que acogerlo con fe y con gratitud y caminar en orden a eso. Así se vive. Por supuesto, ahí termino ya. Hay personas que sufren lo que se ha llamado técnicamente disforia de género. Es una especie de disgusto, de malestar acerca del sexo biológico propio. Y eso genera angustia psicológica. Y quiero decir algo.
Aquí hay personas que pueden ser gente que camina con Dios y que puede tener este tipo de malestar. Tener disforia de género, sentir cierto malestar, en sí mismo no es pecado. No es pecado eso. Pecado es darle curso, abrazar eso. Pero eso en sí mismo no es pecado. Eso es una señal más bien de que todos estamos rotos. Estamos rotos. La caída ha dañado nuestra percepción, pero ha dañado la autopercepción del que no se siente cómodo con su cuerpo, pero ha dañado también la autopercepción de todos los demás. Todos nosotros tenemos la autopercepción dañada por el pecado. Ninguno de nosotros se ve perfectamente como debiera verse. Todos nosotros tenemos en cierta medida la visión ofuscada por el pecado. Tenemos un elevado concepto de nosotros mismos. Patinamos cuando nos vemos a nosotros mismos y por eso necesitamos que el Señor nos ayude a renovar nuestro entendimiento. Todos estamos rotos de alguna manera. Pero por eso es posible que en el mundo en el que vivimos, que está reventado, haya personas que se sientan confundidas o incómodas con su género. Pero eso no prueba que el género sea fluido y todo lo demás. Eso no lo prueba. Por ejemplo, el anoréxico tiene una autopercepción errónea de sí. Puede estar muy flaco y puede verse gordito, ¿sí o no? Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? El amor nos obliga a dos cosas. El amor nos obliga, en primer lugar, a no burlarnos. Venga ya, hombre, déjate de tontería. ¿Cómo? No, porque son problemas serios. El amor nos obliga a no burlarnos de él, pero el amor nos obliga también a confrontarle con la realidad, a no seguirle el rollo a su fantasía, a ayudarle a ver que lo que está haciendo está poniendo en riesgo su salud, ¿sí o no? ¿Por qué hacemos eso con los anoréxicos y no lo hacemos con los que tienen disforia de género? ¿Por qué hacemos eso con los anoréxicos y, sin embargo, con los que dicen yo soy un chico atrapado en el cuerpo de una chica o al contrario? Pretendemos darle la razón, confirmarlo en su fantasía. ¿Por qué no le decimos, no, tú eres una persona rota, como todos? Y el Señor está aquí para arreglarnos, para reubicarnos, para dar colirio a nuestros ojos y que podamos ser reconfigurados y vivir con libertad, creciendo a la imagen de Él. Bien, lo vamos a dejar aquí. Llevo 1 hora hablando y vosotros habéis sido muy, muy pacientes. Solamente dejadme recordaros las 3 cosas que hemos visto. Hemos dicho que somos criaturas y por lo tanto no tenemos derecho para autodefinir la realidad, ni siquiera nosotros mismos. Solo Dios puede decir si es un 9 o si es un 6. En segundo lugar, hemos dicho que en su soberanía y sabiduría, Dios ha configurado nuestra raza en 2 versiones diferenciadas y complementarias. El varón por sí solo no era adecuado para cumplir la misión de ser imagen de Dios. Por eso el Señor levanta una ayuda idónea. Él y ella juntos forman un tándem. Ahora sí pueden, ahora todo es bueno en gran manera. ¿Qué pueden? Pueden ser fecundos, pueden tener hijos, pueden procrear. ¿Qué más? Pueden reflejar la belleza del amor intratrinitario. Pueden reflejar la belleza de la unidad y la pluralidad de personas. ¿Qué más pueden hacer? Pueden mostrar la gloria de la relación de amor entre Cristo y su iglesia. Y lo último que hemos dicho es que masculinidad y feminidad no son convenciones socioculturales, sino modos objetivos de ser personas, configuraciones diseñadas en el cielo y que si las ignoramos nos vamos a hacer daño a nosotros mismos. Nuestra anatomía
nuestro cuerpo, está ligada a nuestra vocación. Ignorar nuestro cuerpo es ignorar nuestra vocación. Y por lo tanto, huir, meterle un palo en la rueda, pegarle un tiro en la sien a nuestras posibilidades de felicidad. Nosotros sí creemos, al contrario que Simone de Beauvoir, nosotros sí creemos en una esencia de mujer. Sí, hay algo que es ser mujer. Hay un ADN masculino. Y eso es lo que vamos a estar viendo mañana, por la mañana y por la tarde. ¿Cuál es la esencia de la masculinidad? ¿Cuál es la esencia de la feminidad? ¿En qué consiste ser hombre? ¿De qué va la vocación? Tanto para él como para ella. Y mañana, domingo, o sea, mañana esto y el domingo, vamos a estar viendo cómo se expresa esto también en la iglesia, la complementariedad en la asamblea de los santos, en la familia de la fe.